El whisky quemaba, pero no tanto como el silencio. Elena Martínez aferró su vaso en la barra de Rusty, observando cómo el líquido ámbar se arremolinaba como oro líquido. No podía comprar la salida de ese vacío con el anillo de compromiso que le pesaba en el bolsillo. 2 quilates de todo lo que no quería. Al otro lado de la sala llena de humo, un hombre estaba sentado solo, con sus manos callosas contando historias de trabajo real, de lucha real. Sus ojos reflejaban el mismo dolor hueco que ella reconocía en su espejo cada mañana. Cuando levantó la vista, sus miradas se encontraron durante 3 segundos. Sin palabras, solo comprensión. 2 desconocidos ahogándose en océanos diferentes, reconociendo el mismo naufragio. Cuando se levantó para irse, Elena se sorprendió al decir, mañana a la misma hora. Su voz apenas atravesó el murmullo del bar. Hizo una pausa y se volvió con algo que podría haber sido esperanza brillando en sus ojos cansados. Un pequeño asentimiento, nada más. Pero cuando la puerta se cerró tras él, Elena sintió algo que no había experimentado en años. Expectación. 24 horas se le antojaron eternas. Elena estaba sentada en la misma mesa de la esquina de Rusty's, tamborileando con los dedos sobre la mesa de madera, desgastada por incontables conversaciones y sueños derramados. El camarero ya sabía qué pedir. Whisky solo, sin tocar en casi toda la noche. Miró su reloj por 15ª vez. 9:37, llegaba 7 minutos tarde. Pero, ¿quién contaba? Ella. Cada segundo se estiraba como un elástico, amenazando con romperse. El bar se llenó con su gente habitual. Obreros limpiando el polvo del día. Oficinistas ahogando la tristeza del lunes. Parejas robando momentos entre responsabilidades, pero ni rastro de él. A las 10:15, finalmente aceptó lo que su corazón había estado susurrando todo el tiempo. Él no vendría. Tal vez su momento había sido solo eso, un momento hermoso y breve como una cerilla encendida en la oscuridad. Condujo a casa por calles vacías. El motor de su coche era el único sonido que rompía el silencio suburbano. Pero incluso mientras la decepción se instalaba en su pecho como plomo, Elena no podía quitarse de encima la sensación de que algo había cambiado. Por primera vez en meses, había buscado la conexión en lugar del control. Por primera vez en años, había hablado con un desconocido, no porque necesitara algo de él, sino porque simplemente quería. El recuerdo de su mirada cansada y su suave asentimiento la acompañaron mientras entraba en su garaje vacío, mientras subía las escaleras hacia su habitación vacía, mientras yacía mirando al techo de su vida vacía. Mañana traería otro día de reuniones de junta y decisiones corporativas. Pero esta noche había plantado la semilla de algo diferente, algo real, algo que valía la pena regar, aunque no supiera cómo. 3 días después, el mundo perfectamente planificado de Elena se quebró como hielo bajo presión. Su coche, un elegante sedán negro que costaba más que el salario anual de la mayoría de la gente, eligió el peor momento posible para traicionarla. Salía vapor de debajo del capó al entrar en el primer taller mecánico que encontró. Un modesto taller encajado entre una lavandería y un restaurante en un barrio que nunca había visitado. El letrero decía reparación de autos Michei en letras azules descoloridas, y el edificio parecía haber resistido algunas tormentas, pero se mantenía en pie gracias a su tenaz determinación. Elena salió del coche. Sus tacones de diseñador resonaban contra el hormigón manchado de aceite, sintiéndose tan fuera de lugar como un diamante en una caja de herramientas. Los sonidos mecánicos del estacionamiento que tenía delante se mezclaban con el rock clásico que sonaba en una radio vieja, creando una sinfonía de trabajo honesto que le resultaba extraña pero extrañamente reconfortante. ¿Problemas con el motor? La voz la dejó paralizada. Se giró lentamente y allí estaba él, el hombre del bar, emergiendo de debajo del capó de una vieja camioneta, con una llave inglesa en la mano y la mirada reconocible. «Te conozco». Su voz denotaba sorpresa, tal vez un dejo de vergüenza. «De Rusty's». Alina sintió que su cuidadosamente construida compostura se desvanecía por un instante. Allí,
En su elemento, rodeado de herramientas y maquinaria, se veía diferente, seguro, capaz. Las luces fluorescentes reflejaban el tono plateado de su cabello oscuro, y notó detalles que había pasado por alto en la tenue atmósfera del bar. La forma en que sus hombros llenaban su camisa de trabajo, la cuidadosa precisión con la que dejaba las herramientas, la leve sonrisa que suavizaba las líneas de su rostro curtido. «Soy Jake», dijo, extendiendo una mano manchada de trabajo honesto. «Jake Michei». Elena le tomó la mano, palpando los callos que había notado aquella primera noche, comprendiendo ahora que contaban la historia de un hombre que construía cosas, las arreglaba, las reconstruía. La tarde se alargó más de lo previsto. Lo que debería haber sido una simple reparación del radiador se convirtió en algo más complicado. No el coche, sino la conversación que giraba en torno al trabajo mecánico como si viviera alrededor de un poste de valla. Jake trabajaba con esmerada precisión mientras Elena sentía genuina curiosidad por los motores por primera vez en su vida. Solía diseñar. Estos, mencionó casualmente, con las manos metidas en el corazón mecánico del coche. Antes de dirigirse, no había profundizado en lo anterior, y Elena no insistió. Entendía los antes, las partes de tu vida que existían en las sombras, demasiado dolorosas o demasiado preciosas para examinarlas a la luz directa. En cambio, lo observó trabajar, notando cómo trataba su costoso coche con el mismo respeto que había mostrado a la destartalada camioneta. Sin juzgar el lujo, sin resentimiento por la disparidad, solo trabajo honesto, hecho con justicia. Para cuando el sol empezó a descender, Jake había arreglado algo más que el radiador. De alguna manera, había abierto un espacio en el día de Elena, donde el tiempo transcurría de otra manera, donde la conversación se desarrollaba en pausas cómodas entre el tintineo de las herramientas y el zumbido de la maquinaria. Cuando finalmente bajó el capó y se limpió las manos con un trapo que había visto años mejores, Elena se dio cuenta de que no estaba lista para que esta tarde accidental terminara. «Se hace tarde», dijo Jake, mirando hacia el pequeño apartamento encima del garaje, donde una cálida luz brillaba en las ventanas. «Mi hija se estará preguntando dónde estoy». Hizo una pausa, observando el rostro de Elena. «¿Te gustaría quedarte a cenar?» «Nada del otro mundo, pero Emma prepara un sándwich de queso a la plancha buenísimo, y te prometo que la compañía es mejor que cualquier cosa que encuentres en el club de campo». La invitación pendía entre ellos como un puente que ninguno había planeado construir, pero que de repente ambos querían cruzar. La cena fue una revelación envuelta en sencillez. Emma Michei, de 8 años, con la mirada de su padre y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, trató a Elena como un rompecabezas interesante por resolver en lugar de como una desconocida intimidante. El apartamento encima del garaje era pequeño pero cálido, lleno de ese tipo de amor que el dinero no puede comprar y que los arquitectos no pueden diseñar. Dibujos hechos a mano cubrían el refrigerador. Las tareas estaban esparcidas por una mesa de cocina que había presenciado innumerables comidas y conversaciones, y dondequiera que Elena mirara, veía evidencia de una vida construida desde cero con manos cuidadosas y una devoción férrea. «Papá, qué elegante es», anunció Emma con la brutal honestidad que solo los niños poseen. Jake se sonrojó y Elena se echó a reír. «¿De verdad te ríes? Por primera vez en meses». «Supongo que sí», admitió Elena, sentada con las piernas cruzadas en el suelo mientras Emma le mostraba un libro sobre delfines, explicándole con seriedad por qué eran claramente las criaturas más inteligentes de la Tierra. Al caer la tarde, Elena se encontró lavando platos junto a Jake, mientras Emma practicaba el piano en la habitación de al lado, un pequeño instrumento vertical que había vivido décadas mejores, pero que aún transmitía melodías con dulce determinación. El ritmo doméstico le resultaba extraño pero natural, como hablar un idioma que había olvidado que conocía. Su madre tocaba, dijo Jake en voz baja, con las manos quietas en el agua jabonosa. El cáncer se la llevó hace 2 años. Tuve que elegir entre conservar mi trabajo de ingeniería y estar aquí para Emma. No lo dijo como si lamentara la decisión,
pero Elena percibió el peso del sacrificio en su voz, la pesada matemática del amor que a veces exige todo lo que creías desear. Quería contarle sus propios cálculos, las hojas de cálculo del éxito que de alguna manera se habían sumado al vacío, las victorias corporativas que se sentían cada vez más vacías. En cambio, le entregó otro plato y dijo: «Tienes suerte de tenerte». Algunas verdades eran demasiado importantes para una conversación en la cena, pero aún así se asentaron entre ellos, cómodas y comprendidas. La noche terminó con Emma dormida mientras veía una película, acurrucada junto a Elena como un gato confiado. Jake llevó a su hija a la cama mientras Elena permanecía de pie junto a la ventana, contemplando un vecindario donde las luces del porche brillaban como estrellas terrenales y las familias se acomodaban en sus rutinas nocturnas tras las ventanas con cortinas. Esto era lo que se había estado perdiendo. Descubrió no solo el amor, sino también la pertenencia. No solo éxito, sino trascendencia. Cuando Jake regresó, permanecieron juntos en un cómodo silencio, viendo cómo la noche se cernía sobre su pequeño reino de honesta vida. «Debería irme», dijo Elena, aunque por dentro deseaba quedarse. «¿Volverás?», preguntó Jake, y algo en su voz la hizo girarse para mirarlo de frente. «No, volverás a que te revisen el coche. Ni, ¿volverás cuando necesites arreglar algo? Volverás». «Sí», dijo, sorprendiéndose con la seguridad en su voz. «Me encantaría, pero los secretos suelen aflorar como el aceite en el agua, imposibles de contener una vez que empiezan a difundirse». Elina regresó 3 veces durante las 2 semanas siguientes, y cada visita le parecía más natural que la anterior. Ayudó a Emma con los deberes, aprendió a apreciar la sencilla perfección de los sándwiches de queso a la plancha de Jake y descubrió que su costosa educación, por alguna razón, no le había enseñado lo que más importaba. Cómo generar confianza con una conversación a la vez, cómo encontrar alegría en los pequeños momentos, cómo estar presente en lugar de planificar constantemente. Les dijo que trabajaba en una oficina y que sus respuestas eran vagas cuando le preguntaban sobre su vida. Y aparcó con cuidado su coche a 2 manzanas de distancia, caminando el resto del trayecto. El engaño parecía justificado. Estaba protegiendo algo preciado y frágil. Esta burbuja de normalidad que nunca supo que quería. La burbuja estalló un martes por la noche cuando Emma mencionó casualmente haber visto la foto de Elena en una revista del supermercado. «La señora se parecía a ti, pero tenía el pelo diferente, llevaba un vestido elegante y estaba de pie junto a un hombre muy alto con traje». El tenedor de Jake se detuvo a medio camino de su boca. Elena sintió que se le iba la sangre del rostro mientras Emma continuaba con inocente entusiasmo. La revista decía que era súper rica y dueña de una gran empresa. ¿No es gracioso? Incluso se llamaba igual: Elena Martínez. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena vio cómo la comprensión se reflejaba en los ojos de Jake, seguida de algo que parecía traición. «Director general de Martínez Automotive», dijo lentamente, como si estuviera probando las palabras. «La misma Martínez Automotive que canceló nuestro contrato de desarrollo de motores hace 5 años. La misma empresa que despidió a la mitad de nuestro equipo justo antes de Navidad». Su voz era baja, pero Elina percibió la devastación subyacente. No solo decepción profesional, sino la pérdida de confianza. La conversación que siguió fue como ver cómo algo hermoso se rompía a cámara lenta. Las preguntas de Jake llegaban como flechas, cada una dando en el blanco con precisión quirúrgica. ¿Por qué estaba realmente allí? ¿Qué quería de él? ¿De Emma? ¿Había sido todo esto una especie de juego enfermizo para un multimillonario aburrido? Elena intentó explicarle que sus sentimientos eran reales, que no sabía nada del contrato cuando lo conoció, que todo entre ellos había nacido de una conexión genuina. Pero, ¿cómo convences a alguien de que tu amor no es caridad cuando lo has construido sobre una base de mentiras? ¿Cómo demuestras que tu corazón es honesto cuando tus palabras no lo han sido? Jake escuchó con la paciencia de un hombre acostumbrado a la decepción. Cruzó los brazos y mantuvo la mirada cautelosa. Cuando ella terminó,
Guardó silencio un buen rato. Finalmente, habló: creo que deberías irte, Elena, y creo que deberías mantenerte alejada. 3 días de silencio se alargaron como años. Elena asistía a reuniones de la junta directiva donde se tomaban decisiones millonarias con una eficiencia despreocupada, pero solo podía pensar en la risa de Emma y en las manos delicadas de Jake arreglando cosas rotas. Pasó 2 veces por delante del taller, pero no pudo detenerse. ¿Qué derecho tenía a perturbar su paso otra vez? Su anillo de compromiso estaba en la mesita de noche, olvidado, mientras su teléfono vibraba con mensajes cada vez más urgentes de su familia sobre planes de boda y fusiones empresariales. La vida que había construido con tanta precisión de repente se sintió como una prisión construida a partir de sus propias ambiciones. Se encontró de pie junto a la ventana de su oficina, a 30 pisos sobre la ciudad, preguntándose cuándo había empezado a medir el éxito por lo lejos que estaba del suelo en lugar de por lo cerca que estaba de las cosas que importaban. La decisión llegó cuando menos la esperaba, envuelta en una crisis como un regalo que nunca quisiste pero necesitabas desesperadamente. Emma tuvo un accidente. Nada grave, solo un choque de bicicleta que le provocó una torcedura de muñeca y un niño de 8 años asustado que deseaba a su padre. Jake estaba en medio de una compleja reconstrucción de motor cuando recibió la llamada. Tenía las manos cubiertas de grasa, el teléfono sin batería, el teléfono fijo del taller sonando sin respuesta porque estaba hundido bajo el capó de un coche. Alina pasó por allí en coche. No por accidente, si era sincera consigo misma, sino porque llevaba días dando vueltas sin esperanza cuando vio la ambulancia estacionada frente a la escuela primaria. Algo en su pecho se retorció de pánico repentino, y se encontró corriendo hacia la multitud de padres y maestros reunidos en la acera. Cuando vio a Emma sentada en el parachoques de la ambulancia, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras un paramédico le vendaba la muñeca, Elina no pensó en los límites, ni en los deseos de Jake, ni en su propia y complicada situación en sus vidas. Ella simplemente se arrodilló junto a la niña y le dijo: «Hola, cariño. Todo va a estar bien». El rostro de Emma se arrugó de alivio. «Elena, ¿dónde está mi papá? Sigo llamando, pero no contesta. Y todos dicen que viene, pero no está. Y me duele mucho la muñeca. Y tenía miedo de que no volvieras porque llevas días y días ausente». Las palabras salieron entre sollozos. Y Elena sintió que algo se abría en su pecho. No se rompía, sino que se abría como una flor que hacía demasiado tiempo que estaba cerrada. Tomó la mano sana de Emma y dijo: «Ya estoy aquí, y tu papá llegará en cualquier momento. Probablemente solo esté arreglando un coche y no oye su teléfono. Ya sabes lo ruidosos que pueden ser esos motores». Jake llegó 20 minutos después, todavía con su uniforme de trabajo, con el pánico escrito en el rostro y líneas de expresión severas. Vio a Elena primero, sus miradas se encontraron a través de la multitud, y por un momento las paredes que había construido con tanto cuidado flaquearon. Entonces vio a Emma a salvo y vendado y apretado contra el costado de Elena. Y algo en su expresión cambió. No perdón, todavía no, sino reconocimiento. Elena había acudido cuando Emma necesitaba a alguien. No había llamado antes, ni pedido permiso, ni se había limitado a sus propios sentimientos. Simplemente había aparecido, y eso significaba algo. Después de firmar el papeleo y de que Emma estuviera bien, salvo por el esguince, los tres se quedaron de pie, incómodos, en el aparcamiento de la escuela. «Gracias», dijo Jake finalmente, con la voz ronca, «por estar aquí para ella». Elena asintió, sin confiar en su voz. «Debería irme», dijo. Pero la mano sana de Emma se levantó de golpe para recuperar el sueño. «No te vayas todavía. Por favor, papá. ¿Puede Alina venir a casa con nosotros? ¿Solo por esta noche? No quiero estar sola, y tienes que trabajar en el coche del señor Peterson. Y Alina hace un chocolate caliente buenísimo». La noche que siguió fue más tranquila que las anteriores. Esperó sin decir nada,
pero de alguna manera más sincera por el silencio. Alina preparó chocolate caliente mientras Jake terminaba la reparación urgente en el garaje. Emma se acurrucó entre ellos en el sofá viendo dibujos animados con la muñeca vendada apoyada en una almohada. No hablaron de los últimos 3 días, ni de las mentiras, ni de los sentimientos heridos. En cambio, vivían el presente. Una niña herida, un padre preocupado y una mujer. Aprendiendo que el amor no se trata de lo que puedes dar, sino de lo que estás dispuesto a esperar. Cuando Emma finalmente se durmió, Jake la llevó a la cama y Elena comenzó a limpiar la cocina en silencio. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Porque esto se sentía como en casa, como nunca antes lo había sido en su mansión vacía. «Tenemos que hablar», dijo Jake al regresar. Y a Alina se le encogió el corazón. Llevaba 3 días temiendo esta conversación, pero también sabía que era necesaria. Se sentaron a la mesa de su cocina, la misma mesa donde Emma hacía los deberes, y habían compartido tantas comidas, y Alina intentó encontrar palabras para sentimientos que nunca antes había tenido que explicar. «Te mentí», empezó con voz firme, a pesar del temblor en sus manos. «No sobre todo, pero sí sobre lo suficiente. Soy Alina Martínez, directora ejecutiva de Martínez Automotive. Estoy comprometida con un hombre al que no amo porque es un buen negocio. Tengo tanto dinero que no sé qué hacer con él. Y sí, mi empresa canceló tu contrato». Hizo una pausa, mirándolo a los ojos. «Pero no sabía nada de eso cuando te conocí. No sabía quién eras hasta que Emma mencionó la revista. Y todo lo que sentí, todo lo que construimos, era real». Jake escuchó sin interrumpir, con expresión indescifrable. Cuando terminó, él se quedó callado un buen rato, girando su taza de café lentamente sobre la mesa desgastada. «Te creo», dijo finalmente. Y Elena sintió que algo en su pecho se aflojaba. Pero creer y confiar no son lo mismo. Podrías haberme dicho la verdad después de descubrirlo. Podrías haber sido honesto sobre quién eres en lugar de dejar que lo descubriera por mi hija de 8 años. Sus palabras le dolieron porque eran justas. Elena se había estado protegiendo a sí misma, no a ellos. «Tienes razón», dijo simplemente. «Tenía miedo. Miedo de que me vieras como el enemigo en lugar de solo como yo. Miedo de que esto terminara antes de que entendiera lo que significaba». Señaló la pequeña cocina, abarcando no solo el espacio, sino todo lo que representaba. «Nunca he tenido esto, Jake. Un verdadero hogar. Gente que me quiere aquí, no por lo que puedo hacer por ellos, sino simplemente porque sí. No quería perderlo». «Entonces, ¿qué pasa ahora?», preguntó Jake. Y Elena escuchó la pregunta bajo la pregunta. ¿Qué pasa cuando la compañía regresa a su vida real? ¿Qué pasa con el cuento de hadas cuando da la medianoche? Elena se había estado preguntando lo mismo durante días, y la respuesta se había cristalizado con dolorosa claridad mientras estaba sentada con Emma en brazos en el estacionamiento de la escuela. «Renuncio», dijo, sorprendida por la firmeza de su voz. «No inmediatamente. Tengo responsabilidades, gente que depende de mí. Pero voy a renunciar. Mi familia estará furiosa. Mi prometida probablemente me demandará por incumplimiento de contrato, y de todos modos perderé la mayor parte de la fortuna que nunca quise». Extendió la mano sobre la mesa, cubriéndola de Jake con la suya. «Pero tendré una oportunidad de algo real, algo que importe. Si me dejas». Jake miró fijamente sus manos unidas durante un largo rato. «No será fácil», dijo finalmente. «La prensa, la atención, las preguntas. Emma y yo queremos una vida tranquila». Eleyanena le apretó la mano suavemente. «A mí también me gusta tu vida tranquila, más que a nada en el mundo». La transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Hubo batallas legales y enfrentamientos familiares, titulares y fotógrafos acampando fuera del garaje hasta que Jake, educada pero firmemente, les pidió que se fueran. La familia de Elena la dejó sin recursos,
lo que le dolió menos de lo esperado y la liberó más de lo que se atrevía a esperar. Se mudó a un pequeño apartamento a 6 cuadras del garaje, lo suficientemente cerca para ir caminando al trabajo, porque Jake le había ofrecido un trabajo. No como directora ejecutiva, miembro de la junta o asesora estratégica, sino como alguien que contestaba el teléfono, aprendía a cambiar el aceite y poco a poco se ganaba la confianza de clientes a quienes no les importaba su antiguo puesto. Al principio era pésima, sus manos cuidadas eran torpes con las herramientas, su vocabulario de negocios era inútil cuando el coche de la señora Henderson volvía a hacer ese ruido raro, pero aprendió. Y lo más importante, encajaba. 3 meses después de la noche en el bar de Rusty, Elena se despertó con el sonido de Emma practicando piano en el apartamento de abajo. Le había dado a Jake su anillo de compromiso la semana anterior, no como un gesto romántico, sino práctico. Véndelo, le había dicho. Usa el dinero para el fondo universitario de Emma, para ampliar el garaje o para tomarte unas vacaciones. Úsalo para algo que importara. Él se había negado al principio, pero Elena insistió. No es caridad, le había explicado. Es una inversión en nosotros, en esta vida que estamos construyendo juntos. El anillo había comprado equipo nuevo para el taller y un piano mejor para Emma, con suficiente sobrante para las vacaciones familiares a la costa que Emma había estado planeando. Con la seria dedicación de un estratega militar, la rutina matutina se había vuelto sagrada en su simplicidad. Elena preparaba el café mientras Jake preparaba el desayuno. Emma se quejaba con buen humor de tener que cepillarse los dientes, y todos se amontonaban en la camioneta de Jake para llevar a los niños al colegio antes de ir juntos al taller. Elena había aprendido a leer los estados de ánimo de Jake en la postura de sus hombros, a comprender las necesidades de Emma en el intervalo entre sus palabras, a encontrar alegría en los problemas mecánicos que traían coches averiados y dueños preocupados a su pequeño rincón del mundo. Había descubierto que arreglar las cosas, arreglarlas de verdad, no solo gestionarlas, requería paciencia y precisión, y un tipo de amor que nunca había aprendido en la escuela de negocios. Un martes por la noche a finales de primavera, mientras Elena ayudaba a Emma con un proyecto de ciencia sobre energías renovables, mientras Jake trabajaba hasta tarde en una transmisión particularmente obstinada, se dio cuenta de que la felicidad la había invadido como el anochecer. Tan gradualmente que no se dio cuenta hasta que estuvo completamente rodeada por ella. No eran perfectos. Ninguna familia de verdad lo era. Jake todavía se retraía a veces cuando el peso de la monoparentalidad se sentía demasiado pesado. Emma, en ocasiones, ponía a prueba los límites con la determinación de quien había aprendido pronto que el amor podía desaparecer sin previo aviso. Y Elena luchaba con el impulso de resolver los problemas con dinero en lugar de regalos. Pero eran reales y eran suyos, y eso era suficiente. La llamada llegó un viernes por la noche mientras preparaban la cena juntos. Elena leía las instrucciones de un libro de cocina que la esposa de Jake había marcado con notas en los márgenes. Jake traducía esas notas a técnicas de cocina reales. Emma ponía la mesa con sumo cuidado. El abogado de Elena fue breve y eficiente. El proceso de divorcio había finalizado, la transferencia del negocio estaba completa y ella estaba oficialmente libre de la vida que había construido, pero que nunca quiso. Cuando colgó, Jake y Emma la observaban con expresión cautelosa, buscando en su rostro señales de arrepentimiento o pérdida. En cambio, Elena sonrió. No la sonrisa pulida que había perfeccionado para las reuniones de la junta directiva, sino la sonrisa torcida y genuina que había aprendido en esa cocina. Bueno, dijo, colgando el delantal. Supongo que estoy oficialmente desempleada. Emma rió entre dientes. Papá, podemos darle un aumento a Elena. Jake rió, abrazando a sus 2 hijas con un aroma a aceite de motor y extracto de vainilla. Y a casa. Creo que podemos arreglarnos con algo. Más tarde esa noche, después de que Emma se durmiera y los platos estuvieran lavados, Elena y Jake se sentaron en el pequeño balcón de su apartamento, compartiendo una cerveza y viendo cómo cambiaban los semáforos a lo lejos.
La conversación fluía ahora con naturalidad, llena de silencios reconfortantes y la honestidad que nace de la vida cotidiana compartida, más que de grandes gestos románticos. ¿Lo extrañas?, preguntó Jake. Y Elena supo que se refería al poder, al dinero, a la importancia que había dejado atrás. Consideró la pregunta seriamente, pasando los dedos por la condensación de su botella de cerveza. Echo de menos algo, admitió. La sensación de tomar decisiones importantes, de resolver grandes problemas, pero he aprendido que grande no siempre significa importante. Señaló la ventana donde los dibujos de Emma cubrían el refrigerador. Donde los libros de ingeniería de Jake estaban junto a las novelas infantiles, donde sus 3 tazas de café esperaban en el lavaplatos para mañana por la mañana. Donde sus 3 tazas de café esperaban en el lavaplatos para mañana por la mañana. Esto importa lo que estamos construyendo aquí. Es pequeño, pero es real. El verano trajo nuevos ritmos y raíces más profundas. Elena aprendió a trenzar el pelo de Emma para las clases de natación. Jake le enseñó a cambiar las pastillas de freno sin romper nada importante. Y Emma se autoproclamó coordinadora social de la familia, organizando reuniones de juegos y picnics con la elaborada capacidad de planificación que había heredado de sus padres. El garaje prosperó, con la atención al cliente de Elena y la experiencia mecánica de Jake. Pero más que eso, se convirtió en un punto de encuentro para su pequeña comunidad. Clientes mayores que se quedaban charlando sobre sus nietos. Madres jóvenes que apreciaban el servicio honesto y la sala de espera adaptada para niños. Adolescentes que traían sus primeros coches para recibir pacientes explicaciones sobre el mantenimiento adecuado. Una noche de finales de agosto, al cerrar el taller después de un día particularmente ajetreado, Emma hizo un anuncio que dejó a ambos adultos paralizados. Creo que deberíamos casarnos, dijo con el tono directo que usaba para las decisiones importantes. No como una boda elegante con flores y demás, sino solo nosotros 3, porque ya somos una familia. Simplemente no lo hemos hecho oficial. Alina y Jake intercambiaron miradas por encima de la cabeza de Emma, intentando no reírse de la suposición de la niña de 8 años de que el matrimonio era una decisión práctica y no romántica. Pero al pensarlo, Alina se dio cuenta de que Emma tenía razón. Ya eran una familia, unidos, no por ley ni ceremonia, sino por elección, por la bondad diaria, por la decisión de quedarse, incluso cuando quedarse era difícil. La propuesta, cuando finalmente llegó, fue tan discreta y práctica como todo lo demás en su relación. Jake le pidió matrimonio a Elena un martes por la mañana, ambos cubiertos de grasa de motor, tras haber pasado la hora anterior intentando diagnosticar un ruido misterioso en el sedán de la señora Patterson. «Todavía no tengo anillo», dijo, limpiándose las manos con un trapo. Y sé que no es precisamente romántico, pero Elena lo silenció con un beso que sabía a café y posiblemente. «Sí», dijo contra su boca. «Sí, y sí, y sí». Cuando se lo dijeron a Emma esa noche, ella respondió con la satisfacción hastiada de alguien cuyo consejo finalmente había sido seguido. «Bien», dijo, volviendo a sus deberes. «¿Podemos tener un perro ahora?». La boda fue todo lo que el compromiso anterior de Elena no había sido. Pequeña, honesta y centrada en las personas que importaban, en lugar de en las que deberían importar. Emma fue la niña de las flores y la portadora de los anillos, distribuyendo pétalos de rosa con precisión científica y entregando los anillos con un discurso sobre las propiedades químicas del oro que hizo reír y llorar a todos a la vez. El padrino de Jake fue su anciano vecino, quien ayudó a Emma durante los peores días tras la muerte de su esposa. Y la compañera de honor de Elena fue la maestra que estuvo en el estacionamiento de la escuela el día que Emma resultó herida, quien se convirtió en una amiga inesperada y una abuela adoptiva. La ceremonia tuvo lugar en el garaje, entre las herramientas y la maquinaria que los había unido, con la música de piano de Emma como banda sonora y la comunidad que habían construido como testigos. Mientras el otoño se asentaba en su pequeño rincón del mundo, Elena se encontró embarazada, una sorpresa que les trajo alegría y terror a los 3 a partes iguales.
Emma abordó la inminente hermandad mayor con la seriedad que la caracterizaba, leyendo libros sobre desarrollo infantil y haciendo listas de suministros necesarios con la dedicación de un jefe de proyecto. Jake oscilaba entre la emoción y la protección, recordando con demasiada claridad el miedo y la pérdida que habían marcado los primeros años de Emma. Alina, mientras tanto, descubrió que su cuerpo era capaz de crear vida, incluso cuando su mente estaba concentrada en cambiar el aceite y contestar el teléfono, y que los antojos de sándwiches de queso a la plancha durante el embarazo podían ser satisfechos fácilmente por el experto en el hogar. El bebé llegó una nevada mañana de febrero, haciendo su entrada con la misma cadencia dramática que sugería que había heredado el gusto de su madre por lo teatral y la precisión de su padre con los plazos. Emma fue la primera en sostener a su hermanito, con el rostro solemne por el peso de la responsabilidad mientras contaba sus dedos de las manos y de los pies con minuciosidad científica antes de declararlo apto para formar parte de la familia. Jake lloró al sostener a su hijo por primera vez. No las amargas lágrimas de pérdida que derramó 8 años antes, sino la alegría abrumadora de un hombre que había aprendido que el amor multiplica en lugar de dividir. Que los corazones se expanden para albergar lo que se les pida. Lo llamaron David en honor al padre de Jake, pero Emma inmediatamente comenzó a llamarlo chirriante por los pequeños ruidos que hacía al dormir, y el apodo se mantuvo con la tenaz persistencia de la tradición familiar. Y Elena, sosteniendo a su hijo mientras Emma le leía un libro sobre delfines y Jake se entretenía en la cocina preparando sopa, se dio cuenta de que así era como realmente se veía el éxito. No la oficina de la esquina ni las portadas de revistas, sino este cálido caos de personas que se elegían a diario, que construían algo hermoso con los materiales ordinarios de la paciencia, la presencia y el amor. 2 años después, Elena estaba en el mismo garaje donde descubrió por primera vez que las cosas rotas podían recomponerse, viendo a Jake enseñarle a Emma a cambiar bujías mientras David dormía la siesta en su coche. Más triste, rodeada de los sonidos familiares del trabajo honesto y las conversaciones familiares. Su vida no se parecía en nada a la que había planeado, y era infinitamente mejor para la desviación. Había aprendido que la felicidad no era algo que se lograba, sino algo que se practicaba. No un destino, sino una forma de viajar. El garaje se había expandido, la familia había crecido y la comunidad que los rodeaba se había profundizado, pero la verdad esencial seguía siendo la misma. El amor se construía en momentos, se sostenía por decisión propia y no se medía por lo que se acumulaba, sino por lo que se daba. La rutina nocturna había evolucionado para adaptarse a la creciente familia. Elena leía cuentos antes de dormir mientras Jake terminaba el trabajo del día. Emma practicaba el piano mientras David gorjeaba con agradecimiento desde su mecedora. Todos finalmente se reunieron en el sofá para las conversaciones tranquilas que unían sus días. Mientras Elena arropaba a Emma, la niña de 8 años, ahora una sofisticada de 10, con opiniones firmes sobre todo, desde políticas medioambientales hasta el líquido de frenos adecuado, reflexionó sobre la distancia entre la mujer que se había sentado sola en el bar de Rusty y la madre que ahora le daba un beso de buenas noches. La niña que le enseñó que amar era un verbo que requería práctica diaria. Más tarde, mientras ella y Jake estaban sentados en su pequeño balcón con David durmiendo entre ellos, Elena se dio cuenta de que había encontrado lo que había estado buscando en ese bar lleno de humo 2 años y medio antes. No solo amor, sino pertenencia. No solo éxito, sino significado. No solo alguien que llenara los espacios vacíos, sino personas que la ayudaron a comprender que esos espacios no habían estado vacíos en absoluto. Solo esperaban la plenitud adecuada. Jake le tomó la mano, sus dedos se entrelazaron con la facilidad de una larga práctica. Y Elena supo que así era como funcionaba realmente la felicidad. No como un rayo ni un billete de lotería, sino como un jardín que crecía lentamente, cuidado por gestos cotidianos y regado por la decisión de quedarse, incluso cuando quedarse exigía todo lo que creía ser y te convertía en alguien mejor. A veces, los cambios más profundos comienzan con las decisiones más pequeñas. Elena había elegido hablar con un desconocido en un bar, aceptar una invitación a cenar,
Quedarse cuando irse habría sido más fácil. Había elegido decir la verdad cuando mentir habría sido más seguro, construir algo real cuando todo lo artificial habría sido más cómodo. Y lo más importante, había elegido quedarse. No solo en su casa o su pueblo, sino en el trabajo diario de formar una familia, de aprender que el amor no era un sentimiento al que uno se entregaba por casualidad, sino un compromiso al que se llegaba a través de la escalada, un día cualquiera a la vez. Mientras observaba el rostro dormido de Jaque en la tenue luz y escuchaba la respiración tranquila de David, Elena comprendió finalmente que las mejores cosas de la vida no eran las que planeabas, sino las que eras lo suficientemente valiente para alcanzar cuando aparecían, inesperadas y perfectas en el espacio entre un latido y el siguiente.